La autorrevelación de Jesucristo como buen pastor es particularmente importante porque, en definitiva, está ofreciendo una fisionomía nueva, diferente del Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Y por eso la pregunta que hacen hoy los judíos, que hacen los fariseos, es una pregunta muy apropiada. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Él está hablando de sí mismo, él está revelando su propia identidad y al mismo tiempo le hacen esta pregunta que es crucial. ¿Hasta cuándo nos vas a tener así? ¿Nos vas a decir realmente si tú eres el Mesías, el esperado, el que tenía que venir al mundo? Y a estas palabras Jesús aprovecha para ahondar en la doctrina sobre su identidad como buen pastor. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Fijaros qué importante es esto, lo que se llama en teología, y lo he repetido muchas veces, los signos de credibilidad. Los signos que hace Jesús no son un fin en sí mismo. Sanar a los leprosos, dar la vista a los ciegos, resucitar a los muertos, hacer caminar a los lisiados. Todo esto son signos del reino, son signos de su mesianismo, pero no son un fin en sí mismo. Seamos honestos, cuando murió Jesús, cuando resucitó Jesús, cuando ascendió al cielo, ¿cómo quedó el mundo? ¿Cómo era el mundo después de la muerte de Cristo, su resurrección y su ascensión? ¿Había menos lepra? Bueno, a lo mejor unos 10 o 12 o 15 menos. ¿Habría menos ceguera? ¿Había menos lisiados? ¿Había menos muertos? No, porque la finalidad de su venida no era abolir los males temporales de este mundo, sino que, aboliendo algunos de ellos, quería dar un signo de el motivo de su venida, que es la salvación de los hombres, ofrecer a todos los hombres de todos los tiempos y revelar con una fuerza inusitada que el reino de Dios pertenece a los pobres, a los limpios de corazón, pertenece a los que son como niños, que el reino pertenece a los que lloran, a los que no son nada en este mundo, que el reino de los cielos, que se ofrece, por supuesto, que a todos los hombres de toda raza, lengua y condición, sin embargo, tiene unos predilectos, y que Él ha venido a abolir, a arrancarnos del dominio de Satanás, del poder de la muerte, del perdón de los pecados, ofrecernos el perdón de los pecados y la reconciliación en Él y por Él con Dios, que es nuestro Padre, restableciendo esta relación filial. Ahí es donde Él va dibujando el retrato del verdadero Mesías pastor. Por lo tanto, Él está diciendo: mirad, os he hecho unos signos muy poderosos, os he hecho unos signos muy preclaros que os tienen que ayudar a entender quién soy, pero no me queréis creer. Los signos tienen muchísima fuerza, como lo tienen que tener para los cristianos, como tiene que tenerlo para los misioneros, para los sacerdotes, para la Iglesia en su totalidad. Los signos que hago dan testimonio de mí. ¿Quién me reconoce? Los que son de mi rebaño, los que son mis ovejas. Pero vosotros no creéis porque no sois ovejas mías. Es decir, solo el que tiene fe, el que ha recibido el don de la fe, es capaz de reconocer en el signo lo que el signo significa, que Dios ha venido a visitar a su pueblo, que Él está en medio de nosotros. Y mis ovejas, en cambio, escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Fijaros qué importante la secuencia de estas palabras importantísimas. Primero, dice: escuchar la voz. Sin la predicación de la palabra de Dios no hay reino, no hay iglesia, no hay Mesías presente, no hay Cristo en medio de su pueblo. Lo primero es escuchar la voz de Jesucristo. Y la voz de Jesucristo hoy solo se puede escuchar en la voz de la Iglesia y en particular en la voz de sus pastores. Mis ovejas escuchan mi voz. En segundo lugar, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz, ser conocidos por Cristo, seguirle, y Él da la vida eterna, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre,
y nadie las arrebatará de mi mano. Si yo escucho su voz, si yo le sigo, si yo creo en él, si yo en sus signos le reconozco, entonces soy oveja de su rebaño, y yo le pertenezco, y él da la vida por mí, y nadie me va a arrebatar de la mano de Jesucristo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, porque tú cuidas de mí, que es lo que hace el buen pastor al cuidar a la oveja que se deja pastorear por el buen pastor. Y luego aparece siempre la relación trinitaria, la relación con el Padre. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Por eso la relación siempre es la misma que se establece entre Jesucristo y el Padre. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Como el Padre y yo somos uno, vosotros y yo somos uno. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Por eso, para nosotros, en la celebración de esta Santa Misa, la contemplación del misterio de Jesucristo, descubrir en Él al que tenía que venir al mundo, es reconocer en la fuerza de su palabra la razón de ser de nuestra existencia. Yo me siento conocido por Jesucristo, me reconozco, soy consciente de que soy oveja de su rebaño, me doy cuenta que vivo solo para Él y que vivo de la vida que me comunica Él. Es decir, que yo no tengo una vida que es autónoma, que tiene su origen autónomamente en mí, que Cristo es mi vida, que Cristo es el pastor de mi alma, que Cristo es el que me nutre con el pan de la Eucaristía, con su cuerpo y con su sangre, y que nosotros, poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, nos convertimos en ovejas de su rebaño. Pero es que hay muchas ovejas que no conocen al pastor, y por eso el corazón de la Iglesia arde en ansias misioneras, en ansias de evangelizar, en deseos de llegar hasta los últimos rincones de la tierra, porque ahí hay muchas otras ovejas que no conocen al pastor y que por lo tanto no le pueden seguir y no pueden recibir la vida de él, y que están expuestas a ser arrebatadas de su mano porque no le conocen, porque no pueden entregarse a él. Pues mirad, benditos de nosotros, si somos capaces de escuchar la voz de Cristo, si somos capaces de escuchar la voz de Jesús, el buen pastor, que a todos nos llama por nuestro nombre, que nos conoce y nos ama, que da la vida por nosotros y que se convierte Él mismo en vida de nuestra alma. Que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de los peligros, que nos alejemos de todo lo que nos pueda separar de su mano, porque a fin de cuentas, para nosotros esto es lo que verdaderamente importa, que al final de la vida podamos entrar en los pastos eternos, en el cielo, en el reino para el cual Él ha venido a buscarnos y se ha presentado como el único camino. Yo soy el camino, el que lleva al cielo, el que lleva a la vida eterna. El que camina junto a mí nada tiene que temer, no tiene peligro ninguno. Mirad, benditos nosotros, si en la celebración de esta Santa Misa, en la celebración de esta Santa Eucaristía, somos capaces de ver en cada sacerdote a Cristo buen pastor. Qué maravilla sería si a través del signo sacramental, que es este hombre que tengo aquí delante mío, soy capaz de reconocer en él la voz de Cristo, en su fisionomía, la fisionomía de Cristo sacerdote, la fisionomía de Cristo buen pastor. Él es rostro, presencia, icono, transparencia de Cristo sacerdote y buen pastor. Benditos nosotros, si en este banquete nupcial, en este santo sacrificio del altar, sabemos descubrir a Cristo buen pastor que se inmola. Así se dice en la liturgia de la Pascua, en la que estamos insertos. Nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor. Aleluya. Y mirad, toda la Iglesia, ya en la cuarta semana del tiempo de Pascua, tiene la mirada y el corazón puestos en el gran día de Pentecostés. Este es el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, lenguas de fuego y viento huracanado, que sacude los cimientos de la casa hasta hacer que parece que la va a derribar.
Y cuando se posa el Espíritu sobre aquella primitiva comunidad asustadiza y confusa, esa iglesia se pone en pie, se pone en marcha, y desde que la iglesia se puso en marcha el día de Pentecostés, nunca ha dejado de caminar, nunca ha dejado de anunciar, nunca ha dejado de proclamar, de buscar, de presentar el misterio de Cristo a los hombres nuestros hermanos. Benditos nosotros si en la celebración de esta Santa Eucaristía cada uno es capaz de reconocer el rostro de Cristo buen pastor, y que en el misterio de Pentecostés este pastor que nos va a comunicar desde el Padre el don del Espíritu Santo hace posible que en el misterio de la inhabitación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que moran en nosotros, así como nosotros moramos en el seno de la Trinidad, comunicándonos el fuego del Espíritu Santo, podamos vivir en un permanente, en un perpetuo Pentecostés. Desde ya el corazón de la esposa gime por la venida de su esposo, por el don del Espíritu de su esposo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Quien ha recibido el Espíritu Santo es oveja de Cristo. Quien se deja animar por sus 7 dones nunca jamás será arrebatada de su mano. Benditos nosotros si nos dejamos así pastorear por Cristo buen pastor, pan de vida, el que nos va a comunicar el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor.